Ya. Buenas, en esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar el trabajo que fue solicitado por el docente, de la problemática de la ruta de autobuses. A continuación le daremos explicación al diagrama de entidad relación extendido. Como entidad fuerte tendremos a persona, de la cual pues tenemos su ID o huella primaria, que es ID persona, sus atributos, que es nombre, apellido paterno y apellido materno, de la cual pues de esto derivan tres entidades más. Voy a explicar la de conductor. De aquí sale conductor, que es nuestra llave primaria ID conductor, y la llave foránea, que es ID persona. De esta misma sale una relación hacia autobús, de la cual es de muchos a muchos, y creamos la entidad de conductor autobús, la cual lleva pues las llaves foráneas de ID autobús, ID conductor y fecha. En ID autobús, nuestra llave principal es ID autobús, como llave foránea ID modelo, matrícula, número económico, ID fecha y la capacidad. De aquí mismo sale otra relación, que es hacia fecha. Los atributos son ID fecha, que es nuestra llave primaria, inicio y fin. De esta misma de autobús sale otra, que es modelo, que es ID modelo, nombre y ID marca. De modelo sale otra entidad, que es marca, ID marca y nombre. Otra de las entidades que está conectada directamente con autobús es ruta, y la relación que tiene esta tiene una cardinalidad de muchos a muchos, la cual usa las dos llaves foráneas de las dos entidades que se conectan, que es ID autobús y la clave de la ruta. Otro atributo que tiene ruta es una llave foránea de la distancia. Ruta tiene una primer conexión con terminal. Los atributos de esta entidad son ID terminal como primaria, nombre como un atributo único, ID colonia como una foránea y teléfono. La relación de ruta a terminal es de muchos a muchos. De igual manera, es otra tabla, que es ruta terminal, igual usa las dos foráneas de de esta conexión de ambas, que es ID terminal y la clave. Terminal está conectada con colonia con una cardinalidad de 1 a 1. Los atributos de colonia son ID colonia, ID municipio como foránea y nombre. Como podemos ver, una colonia pertenece a un municipio, entonces entre ellas va a haber igual una relación. En la entidad de municipio vamos a tener el nombre como atributo, ID municipio como su llave primaria y ID ciudad, que va a ser una llave foránea. Pasa, pasamos a la entidad de ciudad, en la cual va a tener el ID del estado, el ID de la ciudad y el nombre. Sus relaciones uno a muchos. Después, la ciudad debe de tener el estado, donde va a tener el ID estado y nombre. Eh, en esta va a salir una relación, ya que va a salir una cardinalidad de muchos a muchos, la cual va a ser entre ruta y estado. De ahí vamos a mandar a llamar las llaves foráneas de estas y un atributo que va a ser tipo. Bueno, explicado una vez eso, la ruta también tiene una nueva conexión con la entidad, que sería la de viaje. Esta entidad tiene como identificador el ID viaje. Después está conectado con llaves foráneas, que serían la clave, ID conductor, y ID autobús. Y como atributos normales serían tanto la fecha de salida, fecha de llegada, hora de salida y hora de llegada. Esta entidad hace conexión con la entidad de autobús.
Ya que, como bien se mencionó antes, tiene como llave foránea la de autobús y termina también haciendo conexión con la de conductor como llave foránea, por eso están relacionadas entre sí. Y más aparte, faltó mencionar que la ruta también tiene una nueva entidad, como hay la distancia, que van a ser las distancias recorridas por de las rutas, que ahí pusimos como identificador el ID de distancia y la distancia. Y de esta sale una relación de muchos a muchos, y por eso sale la relación de distancia autobús, que van a ser llamadas por las llaves foráneas de ID autobús y ID distancia, para así saber qué autobús, cuánta distancia recorrió. Y una vez aclarado eso, la entidad de viaje hace una última conexión con boleto. Lo encuentro aquí. Hace su última conexión con boleto, que tenemos que es la entidad. Como en esta entidad como identificador pusimos el ID boleto, y como llaves foráneas pusimos el ID pasajero, ID viaje y el ID de compra. Y como número, como atributo normal, pusimos el número de asientos. En el de boleto vamos a tener la compra, en el cual hay una relación de uno a muchos. El de compra va a tener su identificador, como todas las entidades, que va a ser ID compra. Vamos a mandar a llamar con una llave foránea al ID comprador, que va a ser el comprador, el total, la fecha de compra y el tipo de la compra. También en compra y pago va a haber una relación. Y como podemos ver, el pago tiene su ID pago y ID compra. Seguimos con el ID pago, el cual va a tener dos tipos de pagos. Empezaremos con el de pago en línea, ¿vale? El de ID pago en línea va a tener su identificador, ID pago en línea, y vamos a mandar a llamar con una llave foránea el ID del pago, el ID de la tarjeta, y vamos a pedir un correo electrónico para que se le puedan enviar los boletos a la persona que lo compre en línea. El de ventanilla es algo más sencillo, nada más vamos a tener el ID del pago ventanilla y el ID pago. El pago en línea va a tener una relación con tarjeta para que el usuario pueda ingresar su tarjeta y pueda comprar estos. Va a tener el ID tarjeta como identificador, como llave primaria. El una llave foránea de tipo de tarjetas que voy a explicar ahorita que termine de explicar el de tarjeta, la expiración de la tarjeta, el ID del comprador y el número de la tarjeta. El número de la tarjeta va a ser único, ya que no se puede repetir ese mismo número. Eh, tenemos el tipo de tarjeta, ya que se pueden contar con dos tipos de tarjeta, que va a ser la de crédito y débito. Y como siempre va a tener su identificador, llave primaria y tipo tarjeta y el nombre para identificarlos. Otra de las herencias que tiene la superentidad de persona es la de comprador. Tiene dos atributos, que es la de ID comprador y ID persona, jalando la información de nombre, apellido paterno y apellido materno. Mm, Bueno, como siguiente paso vamos a explicar cómo fueron anexándose los datos a las tablas del Excel. Bueno, ya explicamos todo lo que es lo de la ya explicamos todo lo de la entidad relación. Así que, como basándonos en lo que pidió el profesor, aquí se pueden ver el ingresamiento de datos.
Este es de la entidad de personas. Pusimos como identificador P1 para la identificador de cada persona que se llegue a registrar, ya sean conductores o pasajeros. Y ya nada más aquí fueron agregando como su nombre, su apellido paterno y materno, como se puede observar. Para continuar con la de comprador y conductor, tenemos que regresar al diagrama, por favor. ¿Vale? Eh, comprador tiene una conexión con, compra- con la entidad de compra. Esta entidad, mi compañero ya le explicó porque llegó también a la parte del pago, que se divide en dos, que es pago por ventanilla o pago en línea. Y me parece que también la de comprador tiene otra conexión en la parte de arriba. Creo que directamente con la de tarjeta, porque también pues al ingresar la tarjeta solicita los datos de los números de la tarjeta y quién es el titular de ella. Con eso están conectados. Ahora sí pasamos a la tabla de registros. Bueno, como segunda tabla está la de conductor. Pusimos unos ejemplos con los identificadores del ID conductor y relacionamos con la tabla anterior, que es la de persona, igual relacionamos con los identificadores de la persona. La tercera tabla tenemos la de pasajero. De igual manera tiene su propio ID, que es el de pasajero, y de igual manera se relacionó con la primera tabla, que es la superentidad, que es la de persona. La siguiente es la de comprador. De igual manera tiene su identificador propio, que es el ID comprador, y el que sigue es el de ID persona, igual se relacionó con la primera tabla. Los mismos atributos que se ven en las tablas de registros del Excel las tenemos como atributos dentro de nuestro diagrama entidad-relación. Em, Pusimos un ejemplo en algunas tablas de 5 a 10 registros para poderlo conectar correctamente en nuestro sistema y continuar con la base de datos hecha. Mi compañero Sael va a explicar las tablas de registro de marca, modelo y fecha. Como podemos ver, aquí tenemos las entidades de marca y modelo. Estas más que nada son para identificar el tipo de autobuses que vamos a tener. Empezamos con su identificador, como ya lo habíamos dicho, y registrando las marcas que nos dio el profesor para poderlas registrar. En el modelo tenemos el ID modelo, su nombre y el ID de la marca. Eh, Como podemos ver, aquí ya está nuestro identificador de llave primaria. Y vamos a mandarla a llamar la llave foránea con el ID marca para ir teniendo los modelos separados. Explicamos el de fecha. El de fecha va a tener su identificador, el inicio y el fin. Este identificador de fecha va a ser para los autobuses, ya que en el problema que estamos realizando se dice que se tiene que registrar el modelo del autobús. Entonces tiene su inicio y su fin. Tienen 5 años de vencimiento
Autobuses, cada que pasen 5 años, estos autobuses se tienen que dar de baja. Y aquí está ya explicado. Seguimos con la de autobús. Bueno, como se puede observar aquí, bueno, ya habíamos explicado anteriormente, como identificador tenemos el ID del autobús. Después como llaves foráneas tenemos el ID modelo para que se vayan haciendo el registro de datos y poder así bien hacer las consultas. Después sigue como llave foránea el ID de la fecha para así poder obtener la información de cuándo fue su registro o su inicio de servicio y cuando tiene que retirarse el autobús, ¿no? Después, como ya ves, datos únicos, bueno, como lo solicitó el docente, tiene que ir tanto la matrícula como el número económico, para que esto no se estén repitiendo si al dado tiempo que se vayan registrando más autobuses a futuro. Y nada más como atributo único, se agregamos lo de capacidad. Ay, perdón. Y aquí se puede observar en la tabla. Como identificador tenemos la ID de autobús que es A1, AU1 y en adelante. Después ponemos las matrículas que fueron agregándose así normalmente, el número económico. Después la capacidad que tiene cada autobús que se esté dado de alta. El ID del modelo, como ya le habíamos explicado, es llave foránea y el ID de la fecha. Se supone que ya cuando cumpla su tiempo, pues se tiene que dar de baja. Después de bueno, después sigue la de conductor autobús, que es la relación que le habíamos explicado, que pasan como llaves foráneas el ID autobús y el ID conductor. Y como dato, como fecha, o dato único, perdón, pusimos lo de fecha. Y aquí se pueden ver los registros, que es el ID del conductor, que es con uno, después el ID del autobús y las fechas en donde se fueron haciendo el servicio de cada autobús. Después seguimos con la tabla de estado. Este, bueno, no, bueno, En la tabla de allí estado tenemos como nuestra llave primaria, ID estado y su nombre, que es que pues está conectada con el autobús, la ruta del autobús. En nuestra tabla de Excel, pues tenemos nuestro ID estado que se fue llenando con eh, S1 y el nombre del estado. Del lado izquierdo están los registros. Ajá, estado. El ID estado y su llave y el nombre del estado. A esta misma se une con ciudad, que tiene como atributos ID ciudad, que es su llave primaria, su nombre y el ID estado. El ID ciudad, pues es lo que lo va a diferenciar, el nombre del estado y el ID estado, que es la llave foránea que jalamos de la entidad de estado. Asimismo, con municipio, que tiene como entidades ID municipio, nombre y ID ciudad. El ID municipio, pues es con la cual lo vamos a diferenciar. El nombre del municipio y el ID ciudad, que es la llave foránea que jalamos de ciudad. Así también como con colonia, que es ID colonia, el nombre de la colonia y el ID municipio. Tenemos el ID colonia, que se va a diferenciar porque su ID es col 1 y así sucesivamente el nombre, que pusimos algunos ejemplos, y el ID municipio, que se jala de la otra entidad, que es la llave foránea, que se jala de la entidad del municipio. También tenemos distancia, que tiene como atributos ID distancia y la distancia que va a recorrer en nuestra ruta.
En el Excel lo pusimos como ID distancia, que es la llave primaria, que se identifica como D1 y así sucesivamente. La distancia, que es la distancia que pues va a recorrer nuestra ruta. Que tiene ID horario y ahora llegada, que eso va a ser pues de la distancia que va a recorrer del trayecto que va a seguir nuestro autobús. El ID horario se diferencia por H1. Tienen la hora de la salida y la hora de la llegada. Creo que se ve un poquito mal porque no le dieron el suficiente espacio. Y seguimos con ruta, que tiene como llave primaria clave y ID distancia. Su llave primaria es clave, se va a diferenciar porque es RU1 y pues el ID distancia que es la llave foránea de la entidad de distancia. Seguimos con la tabla de ruta-estado. Esta pues es la relación que tiene la entidad ruta y la de estado. Los atributos son 2 foráneos y un atributo propio que es el de tipo. Regresamos a la tabla de registros. En el Excel la clave, no, si es ruta estado, estamos en ruta estado. En la clave de la ruta y el ID del estado. Son las dos llaves foráneas que se toman de las dos entidades que están relacionadas. Y tipo es si es de origen o destino. Seguimos con la de ruta horario. Esta de igual manera es una relación que tiene a partir de la entidad de ruta, está conectada con la de horario. Los únicos atributos que tiene son las dos llaves foráneas que jala de estas dos entidades. Regresamos a la tabla de registros y como podemos ver tenemos la clave que es el ID, la llave primaria de ruta y el ID horario que es la llave primaria de horario. La que sigue es distancia autobús. Esta es una relación que se tiene desde la entidad de distancia y la de autobús. Se relacionan y como atributos de igual manera solo están las dos llaves foráneas. Regresamos a la tabla de registros y se tiene 8 registros en total de ID autobús y 8 de la ID distancia. La que sigue es la de ruta autobús. De igual manera es una entidad que viene desde la entidad de ruta conectada con la de autobús. Los atributos que tiene son la llave primaria de ruta, que es clave, y la llave primaria del autobús, ID autobús. En la tabla de registros también tenemos 9 ejemplos de registros de estas. Bueno, La que sigue es terminal. perdón. La ¿No? que sigue es la entidad de terminal. Como ya habíamos observado, la llave primaria, o el identificador de esta terminal serán los ID de la terminal. Como dato único tiene que ir el nombre. Como ya repetí, había dicho anteriormente, no se pueden estar repitiendo estos nombres de las terminales. Después, como atributo normal, pusimos el teléfono, que va a ser el número de teléfono que va a tener cada terminal para la comunicación. Y como llave foránea, que se me pasó a decir, fue el ID de la colonia, que es el identificador de dónde en qué colonia va a estar ubicado. Y aquí en la tabla del Excel ya se ven los registros, como el ID de la terminal que fue generado, los nombres de las centrales o de las terminales más bien que se encontraron, que nada más fueron 10 por el momento, y los números telefónicos que nada más fueron anexados así. Y ya como llave foránea, las colonias en donde se encuentran ubicados. Después sigue la tabla bueno, la entidad de ruta terminal. Esta es, como ya hemos dicho anteriormente, una relación de muchos a muchos y nada más tiene como llave foránea tanto el ID de la terminal y la clave que es de la ruta. Y aquí como se ven anexado en el Excel, nada más pusimos 10 registros, perdón, 9 registros
que es el ID de la terminal y la ruta. Después de eso sigue la entidad de viaje. Permítame un momento. Aquí está. Como ya hemos dicho anteriormente, como identificador o llave primaria va a ser el ID de viaje y sus llaves foráneas van a ser tanto la clave de la ruta, el ID del conductor y el ID del autobús, para que así se tengan registrados dónde fue la ruta, quién fue el conductor que fue haciendo el viaje y qué autobús hizo el viaje. Y como atributos normales va a ser la fecha de salida, la fecha de llegada, la hora y de salida y de llegada también. Aquí como se pueden ver en los registros del Excel, ahí está el identificador del viaje, las llaves, no, perdón, los datos únicos, los atributos normales, que son estos cuatro, en la hora de salida, nos dio error, porque al momento de nosotros anexar la hora y tiene otro tipo de formato el Excel, no se ven observadas, bien las horas, pero en la base de datos se encuentran perfectamente. Después tenemos el ID del autobús y el ID del conductor. Y la clave, como ya había dicho anteriormente, son llaves foráneas. Después seguimos con con la entidad de tipo, que está hasta acá arriba. Esta básicamente tenemos como identificador el ID tipo para clasificar los tipos que hay de boleto. Después va el nombre y el descuento que se le va a aplicar al boleto, dependiendo del tipo que sea. Como en la tabla del Excel aquí se observa, ahí está el ID tipo. Agregamos nada más 4 datos que fueron proporcionados por el docente. Y aquí están los nombres, que es el de adulto, que no tiene nada de descuento, el de niño, el INAPAN y los últimos dos que son estudiantes y docentes, que así que se puede observar. Después vamos con la entidad de compra. Esta, como ya habíamos dicho anteriormente, tiene conexión con tipo y tenemos como identificador ID compra. Después como llave foránea, ID comprador. Después el ID tipo y como atributos normales el total y la fecha de compra para así saber cuándo fue realizada la compra. Y aquí se puede observar bien en la tabla, en las tablas del Excel. Ya fue generado el ID compra, fueron elaborados 10 registros con su debida fecha, el total o el costo que pagaron por el boleto, aplicando ya el descuento, y el ID del comprador, de quienes fueron los que realizaron la compra. Y por último, el ID tipo para que así saber cuál fue el descuento que se le aplicó a dicho comprador. Seguimos con la entidad de pago. La entidad de pago, eh, como ya vimos, tiene su identificador de ID pago y ID compra. Eh, Como podemos ver en los registros, está el ID generado, que es P1 hasta P10, y las compras que se van a ir registrando cuando tengamos la compra. Seguimos con el de boleto. Eh, el boleto igualmente va a tener su identificador, que es el ID boleto, el ID del pasajero, ID del viaje, el número de asiento y el ID de compra. Como podemos ver en nuestros datos de Excel, ya está el ID del boleto, asignamos los números de los asientos, eh, el pasajero, el ID del viaje y el ID de compra. Esta es una tabla en la cual nada más vamos a ver llaves foráneas. Seguimos con la de tarjeta. Eh, Podemos ver, como ya lo había explicado anteriormente, el de tarjeta lleva los atributos que va a ser el ID de la tarjeta para ir registrando qué tarjetas se van poniendo, el tipo de tarjeta, expiración, el ID comprador y el número. Como podemos ver en nuestro Excel, ya tenemos algunas tarjetas registradas, que es nuestro ID tarjeta, ID tipo tarjeta, la fecha de expiración, como podemos ver, y el número de las tarjetas. Y con qué comprador se está usando esa tarjeta. Voy a explicar la de tipo de tarjeta. Como lo expliqué anteriormente, va a haber dos tipos de tarjeta. Como podemos ver, está el ID tipo tarjeta y el nombre. Nos regresamos al Excel. Tenemos
su ID que va a ser TT1 para la tarjeta de débito y TT2 para la de crédito. El pago en línea. Como podemos ver, el de pago en línea tiene su ID, el ID del pago, ID de tarjeta, que estos dos van a ser llaves foráneas, y el correo electrónico de la persona. Como podemos ver en nuestro Excel, ya se encuentra registrado su respectivo llave primaria, que son los de ID pago en línea, el correo electrónico del usuario, el ID de la tarjeta que está usando y el ID de pago. Y vamos con el de ventanilla, que igual va a ser su ID pago ventanilla y el ID pago. Como podemos ver, ya están generados los IDs y concatenados con los de ID pago. Y Bueno, a continuación, sí, pasaremos a explicar, la creación de la base de datos. Bueno, por el momento vamos a enseñar, bueno, al blog de notas porque ya fue anexada al MySQL en Champ. Bueno, para empezar, tomamos como por ejemplo, ya habíamos visto en la clase con el docente, la creación de la base de datos, que en este caso es el apellido de su servidor Campos, guión bajo CP, y aquí la mandamos a llamar. Después, la creación bueno, create table, el ID, pues ponemos como llave primaria, como habíamos acordado, el ID de la persona. Y como atributos normales, serían datos varchar, de 50, por si alguna persona tiene, no sé, a lo mejor un nombre o apellido largo, no tengamos errores al momento de pedir las consultas, que van a ser 50 y como dije, es el nombre, el apellido paterno y el materno. Y en esta ocasión, vamos a mandar bueno, los datos no fueron insertados manualmente, sino que, con la ayuda de los archivos, de Excel, transformándolos en archivos SCB, fueron anexados ahí, manualmente los datos. Ya anteriormente ya fueron, enseñados y explicados, nada más que con esto, con este código fueron, fueron llamándose los archivos para que aquí después, fueran insertándose los datos y así pudieran aparecer anexados. A continuación, mi compañera Lindsay va a explicar las demás tablas. Los tipos de datos también están relacionados en nuestro diccionario de todos los datos que se usaron para todas las tablas creadas. Ahorita les mostramos también el documento de Excel donde tenemos nuestro diccionario. Como siguiente tabla está la de conductor. Igual tiene su llave primaria. La declaramos con un varchar de 5. El ID de la persona, que pues anteriormente se declaró con un varchar de 5, pues se tiene que respetar la nomenclatura y pues se tiene como una llave foránea desde la tabla de persona. La carga de documentos, como dijo mi compañero, lo hicimos desde los archivos de CSV, delimitado por las comas para jalarlos a la base de datos. La siguiente tabla es la de pasajero. Tiene su llave primaria, que es ID pasajero, igual declarada con un varchar de 5. Y con la llave foránea de persona se tiene que respetar el varchar de 5 también. De igual manera, se llamó el documento con la ruta de pasajero. La siguiente tabla fue la de comprador. Tiene su llave primaria, igual declarada con varchar de 5 y la misma foránea de ID persona con un varchar de 5. Se llama la ruta del archivo de comprador. La siguiente tabla es la de marca, con dos atributos, su llave primaria, ID marca, con un varchar de 5, y nombre, con un varchar de 50. De igual manera, se jala el archivo que está desde la ruta y el nombre pues es marca. Tipo de archivo, en todos usó las CSV, que son los delimitados por las comas. Mi compañero Asa va a explicar las siguientes. Seguimos con la tabla modelo, la cual va a tener su identificador con un varchar de 5 para que se vayan registrando, eh, el ID de la marca y el nombre,
para que le dejamos con un bar chart. ¿Por qué? Porque los modelos de los autobuses pueden tener tanto letras como números. Y le vamos a dejar un espacio de 50 para que se puedan almacenar bien. Y vamos a llamar la llave foránea que va a ser ID marca. Cargamos los datos desde nuestro Excel tipo SUCV. Seguimos con la tabla de fecha, la cual va a tener su identificador, que va a ser un varchar de 5 y esta va a ser su llave foránea, su llave primaria. Tenemos el inicio y el fin que los vamos a manejar con int de 4 dígitos. E igual con nuestro load data local vamos a mandar a llamar nuestro archivo de Excel para poder importar nuestros datos. Seguimos con la tabla de autobús. La de autobús va a tener su identificador. Lo vamos a dejar con un varchar de 5. Este va a ser su llave primaria. Y vamos a poner la matrícula del camión que lo vamos a dejar con un varchar de 20. Su número con igual un varchar de 20. La capacidad va a ser con un entero de 5. El ID del modelo, como ya lo tenemos, estas van a ser llaves foráneas. Y vamos a especificar como únicas matrícula y número ecológico para que no se repitan estos. Y traemos con las llaves foráneas de ID modelo y ID fecha. Y mandamos también a llamar los datos con nuestro Excel. Seguimos con la tabla de conductor autobús, que es una relación. Vamos a tener el ID conductor y ID autobús, la fecha. Y vamos a dejar como únicos fecha y el ID conductor. Estos dos van a ser llaves foráneas y los mandamos a llamar como tal. Seguimos con la tabla de estados. La tabla de estados, vamos a dejar el ID estado con un varchar de 5, el primary key, que va a ser su primary key, y el nombre con 100 dígitos de varchar para que puedan ingresar y no haya problema. Seguimos con la tabla de ciudad, la cual va a tener su identificador, que va a ser el primary key, que va a ser ID ciudad, y va a ser un varchar de 5 dígitos. Vamos a dejar igual que en el anterior, con un varchar de 100 para su nombre. El ID estado va a ser igual el identificador con el varchar de 5 y va a ser una llave foránea, la cual pues vamos a estar llamando de estados. Seguimos con la tabla de municipio. Esta tabla igual va a ser un varchar, su primary key de 5, le dejamos con ID municipio. eh, este, y ya dejamos el ID ciudad, varchar y su llave foránea. A continuación, mi compañera Tere va a seguir explicando la creación de la base de datos. Seguimos con la tabla colonia. La colonia, que va a ser la primary key, va a tener un varchar de 5, como en todas las anteriores. Nombre con un varchar de 100. ID municipio con un varchar de 5, que en este caso va a ser nuestra llave foránea de la tabla municipio. Igual vamos a mandar a llamarla con su con la ruta de SCB. La siguiente tabla es distancia. Va a tener un ID distancia. Varchar de 5 es primary key y distancia que se va a en un de 10 a 2 se va a mandar a llamar con nuestra ruta de CSB. Después sigue la tabla de horarios, que tiene una ID horarios, que es nuestra primary key, que va a contar con un varchar de 5, la hora de salida y la hora de llegada, que se va a guardar en un time. Igual se va a mandar a llamar desde nuestra ruta. La siguiente es la tabla de rutas, que va a tener la clave
que va a ser nuestra primary key, que es en varchar de 5, el ID distancia, que es en varchar de 5. Esa va a ser nuestra llave foránea de la tabla de distancias. Igual que las anteriores, se va a mandar a llamar con la ruta. La siguiente tabla es ruta estado, que tiene clave con un varchar de 5, ID estado con un varchar de 5 y tipo con un varchar de 10, que ese va a ser su atributo, y las otras dos son las llaves foráneas, que una va a salir de la tabla de ruta y la otra de estado igualmente se va a mandar a llamar con la ruta. Después sigue la tabla ruta horario, que tiene clave, que es un varchar de 5, y de horario un varchar de 5, que son llaves foráneas, que clave sale de la tabla de rutas y de horario sale de la tabla de horarios. Una de rutas y otra de horarios. Se jala igual con nuestra ruta. La siguiente tabla es con un varchar de 5 igual. Y igual como la anterior, estas son dos llaves foráneas que se van a, pues, a jalar de la tabla de autobús y la tabla de distancia. Igual, pues vamos a usarla con nuestra ruta. La siguiente es ruta autobús, que tiene un ID autobús, un varchar de 5, clave con un varchar de 5, que estas igual son llaves foráneas de la tabla autobús y de la clave ruta. Va a continuar con las siguientes mi compañero César. Bueno, ya explicada la tabla de ruta autobús, sigue la tabla de terminal. Esta, como ya habíamos dicho anteriormente, tiene su identificador, que es la llave primaria varchar, que tiene un varchar de 5 y se tiene que respetar en todo, como hizo énfasis mi compañera Lindsay. Después, tenemos como nombre, como dato único, el nombre, que tenemos un varchar de 100. Ahí la verdad se nos pasó. Después tenemos como un varchar de 20, el teléfono. Y como y también el ID colonia con el varchar de 5, que es una llave foránea, y como es el varchar de 5, en la tabla de colonia se guardó con varchar de 5, entonces también se tiene que respetar aquí con varchar de 5, ya que si lo ponemos, no jalaría bien y daría error. Nuevamente con los archivos SSB, los mandamos a llamar, bueno, hago paréntesis aquí, ya que si, bueno, al momento de nosotros mandar a llamar los archivos, los SSB, está mal, aunque sea por el nombre o no está bien la ruta, no van a aparecer los datos anexados en la base de datos. Bueno, prosigo. Después, los mandamos a llamar, insertamos en la tabla de terminal, que así se llama la tabla, y aparecen los datos. Después, fue creada la tabla de ruta terminal. Como, esta tabla nada más tiene llaves foráneas, que es el ID terminal, que tiene un varchar de 5, y la clave, que es la clave de la ruta, que es su identificador, que en este caso es como, es la llave foránea, y se ve observando de dónde van tomando referencias o dónde se van a jalar los datos, que son las tablas de tanto terminal y ruta. Hago un paréntesis aquí para explicar. Estas tablas se le conocen en la base de datos, como tablas puentes. ¿Por qué tablas puentes? Porque básicamente no tienen, llaves primarias o llaves propias o un identificador para, ser una tabla. Entonces, esto es una tabla puente, porque nada más están utilizando llaves foráneas, para mandar a llamar, datos que se van a necesitar para, no sé, a lo mejor una consulta en la base de datos. Bueno, nuevamente, mandamos a llamar, los archivos con la ruta y los archivos SSB, y otra vez insertamos, la tabla en la ruta, en la de ruta terminal. Después sigue la creación de la tabla viaje, que como, pues, ya dijimos anteriormente, tiene como el identificador el ID viaje, con un varchar de 5.
Después fueron anexados los datos que es la fecha, la fecha de llegada y la fecha de salida, hora de salida y hora de llegada. Estos datos fueron insertados fueron insertados o más bien anexados con date. En este caso las fechas, pues básicamente son como dije anteriormente, fechas y en la base de datos se utiliza el comando date para que las fechas aparezcan correctamente. Después también se utilizan en este caso el time para que salgan las horas marcadas tanto como con horas, minutos y segundos. Después siguen las llaves foráneas, que es el ID autobús con varchar de 5, ID conductor y la clave. Nuevamente, disculpen, llamamos a mandar a llamar el archivo con la ruta, con los archivos SSB, el insertamiento en la tabla y este, perdonen, ya se anexan los datos. Después, la creación de tabla tipo. El ID tipo tiene como identificador la llave primaria varchar de 5, después el nombre, que es el varchar 30, esto es un varchar de 30, y el descuento, que se guarda con decimal, para que se anexe bien el dato. Después, nuevamente mandamos a llevar la ruta tipo con los archivos SUV y insertamos los datos. Y a continuación va a seguir explicando las tablas mi compañera Lindsay. Sí, seguimos con la tabla de tarjeta. Tiene un identificador primario que es ID tarjeta con un varchar de 5. Tiene ID tipo tarjeta, que es una de las llaves foráneas que tiene, al igual que ID comprador. Ambas tienen un varchar de 5 que ya se han declarado en las tablas originales de esas. También tiene como atributo fecha de expiración con un varchar de 8 y número de la tarjeta con un entero de 16, que sería un atributo único. De igual manera se juntan o se llaman los registros que ya tenemos hechos en el Excel con la ruta. Como siguiente tabla está la de compra, que tiene como atributos ID compra con un varchar de 5, que es la llave primaria, fecha de compra, que es de tipo date, total, que es de tipo decimal, delimitado de 10 con 2, el ID comprador, que es una llave foránea con un varchar de 5, ID tipo, igual con un varchar de 5. Se declaran las llaves foráneas que se usaron y de qué tablas se están llamando. También pues se coloca la ruta con el documento que se llama compra de tipo CSV, como se han estado llamando con las demás. La siguiente tabla es la de pago, que es ID pago con un varchar de 5, su llave primaria. Tiene el ID compra con otro varchar de 5, que es una llave foránea llamada desde la tabla de compra. Se pone la ruta del documento donde se llaman los registros ya previamente hechos. La siguiente tabla es la de pago en línea. Tiene identificador primario como ID pago Li con un varchar de 5, el email con un varchar de 50, el ID de la tarjeta y el ID de pago son llaves foráneas que ya están declaradas con varchar de 5 en sus tablas propias. Se llama al archivo con la ruta. Y la siguiente tabla es la de pago ventanilla. Los atributos son ID pago con un varchar de 5, que es la llave primaria, el ID pago con un varchar de 5, y pues esta es la foránea y se llama desde la tabla pago. Igual se llama la ruta del documento con los registros ya hechos. Y la otra tabla que sigue es la de boleto. Tiene atributos como ID boleto con un varchar de 5, que es la primaria, número de asiento con un varchar de 5, ID pasajero, ID viaje y ID compra como llaves foráneas que se llaman cada una a su propia tabla ya creada. Y se llama al documento hecho CSV desde su ruta, en donde se encuentra localizado.
Bueno, ya hasta abajo tenemos unas consultas para después de verificar que esté toda la base de datos creada, pues se muestren de manera correcta las tablas. Ya una vez ingresada la base de datos, pusimos las consultas con select y mandamos a llamar tabla por tabla para verificar que sí estén mostrando los datos que se han registrado. A continuación, mi compañero Asael explicará un poquito el diccionario, que básicamente se está repitiendo la información, pero ahí agregamos el dominio que tiene cada atributo y pues también se repite el tipo de dato. Sí, a continuación vamos a explicar nuestro diccionario de base de datos. Este diccionario ya lo explicamos en el documento, pero lo volveremos a explicar una vez más en el video. Como podemos ver, está clasificado por las entidades que tenemos, los atributos de cada entidad, el tipo que va a tener cada entidad, eh, qué dato va a ser, si va a ser varchar, date, entero y nuestro dominio. Empezamos con el de persona. Como podemos ver, están igual los atributos, la PK, que va a ser ID persona, y estos cuatro atributos vamos a manejarlos con varchar de diferentes longitudes y como podemos ver, aquí van a estar los dominios. Sigo con el de conductor. Este, con el de conductor, vamos a tener la llave primaria que va a ser ID conductor, que va a ser PK, ID persona va a ser una llave foránea. Los dos los vamos a manejar de varchar y vamos a ver del lado derecho los dominios. Eh, Vamos con pasajero. Pasajero igual va a tener igualmente ID pasajero, ID persona con una llave primaria y una llave foránea. Los vamos a usar de varchar. Todos se van a manejar igual nuestros dominios, excepto las de que vamos a ocupar en int y date. Esas van a ser diferentes para poder ingresar los datos. Eh, Vamos con el de comprador. ID comprador, que va a ser una llave primaria. Y ID persona va a ser una llave foránea. Vamos a hacer con varchar. Vamos a tener también la de conductor autobús. ID conductor va a ser una FK. La fecha va a ser única y el ID va a ser autobús, va a ser llave foránea. A continuación, mi compañero César va a seguir explicando las demás. Bueno, ya para resumir esto rápidamente, porque básicamente es lo mismo en todas, o en más que nada en la mayoría, y no estar dando tanta redundancia de información, bueno, pues aquí se pueden, en este diccionario básicamente es donde se encuentran tanto todos los atributos como se pueden observar aquí, qué tipos son, ya sean llaves foráneas, llaves primarias o datos únicos, unicates. Y observan los tipos de datos que, como básicamente en todos los IDs, en todas las entidades, usamos los varchar, que se quedaron establecidos como varchar de 5 y se le aplica su denominación, que es esta de aquí, de la derecha. No sé cómo explicarla bien. Y ya en los nombres o en los textos largos, que son los nombres, apellidos paternos y en todos los demás, se usó un varchar, pero de 50 básicamente, para que no hubiera errores al momento de que a lo mejor un nombre o algo pasaba al límite de 50, no apareciera en la base de datos.
Y las únicas veces que en los datos usaron tanto date como si no mal recuerdo, se me olvidó el otro, debe estar por aquí, permítanme. El date y lo de la fecha, no, ay, no parece lo de la fecha. Bueno, pero los dates básicamente en la denominación se ponen así porque primero tienen que aparecer el año, el mes y el día. Y únicamente también en los decimales, que es tanto en el de precio y el descuento del boleto, se pusieron como decimal en la denominación para que apareciera normalmente decimal, y por si al momento de que le cobráramos el boleto, y le sobraba, no sé, a lo mejor dinero, más bien su cambio, y pues, saliera con decimal, pues apareciera y no hubiera ningún tipo de error. Y bueno, por el momento ya es todo y así fue como bueno, fuimos haciendo la entidad del diagrama de entidad relación extendido, cómo fue creada y anexada la base de datos a MySQL y el diccionario de datos. Por el momento es todo. Yo quería decir algo. Dilo, Tere. Dilo. Quería decir al final, porque creo que ustedes no supieron explicarlo. Ok. El dominio, más que nada son las restricciones que van a tener cada atributo. Por decir, en el de persona, el dominio, las restricciones que no se va a poner, no se va a poder poner números ni tanto positivos como negativos. En el caso de los int, no se van a poner no se pueden poner números negativos. Y por decir, en el caso de date, pues ahí mismo te explica qué es lo que se tiene que poner. Y ya. Bueno, entonces ahora ya eso sí sería todo, ¿no? damos concluida la explicación de la base de datos y los archivos. Va a quedar.